Vamos entonces. Génesis 20 habíamos estudiado y habíamos visto la historia aquí con Abraham, cuando él dice que fue a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, ¿ya? ¿Qué pasó en Gerar? Habíamos leído, ¿no? Que y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, dijo, ella es mi hermana, o es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, ahí está marcadito en verde, ustedes lo pueden ver, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó Sara. Y recordamos la historia, ¿no? Que después Jehová se le apareció a Abimelech y le dijo, tomaste una mujer que está casada con alguien, por lo tanto vas a morir. Y Abimelech le dijo, pero señor, ¿por qué vas a matar al inocente? Si a mí me dijeron que era la hermana de Abraham y por eso la tomé. Entonces Jehová le dijo, sí, yo sé que has obrado bien, por lo tanto, si no la devuelves ahora, vas a morir, así que le dio un poquito de tiempo, le dijo, devuélvela ahora, él estaba durmiendo, así que despertó, le contó todo esto a sus criados, a su gente, y producto de eso, la devolvió y la devolvió con una dote, por decirlo así, y después Abraham también ora por él para que le vaya bien. ¿Por qué? Porque dentro de este periodo, que no sabemos cuánto tiempo fue, ellos se habían dado ya cuenta de que todas sus mujeres estaban estériles y por lo tanto pasó un tiempo, se dieron cuenta de que todas las mujeres estaban estériles, entonces después Abraham oró para que Dios sanara y así fue, y es lo que encontramos en el final, en el versículo número 17, que dice entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus seres y sus siervas volvieran a tener hijos. ¿Ya? Ah, porque a causa de lo ocurrido, de que había tomado Abimelech a Sara, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles, ¿ya? Entonces, dicho eso, vemos que había habido, entre comillas, un castigo, ¿no? Y este Abimelech, obviamente, quedó más que asombrado. Se le apareció Dios en sueño en la noche, diciéndole que te devolviera a Sara, le contó todo lo que había pasado y bueno, para él obviamente debe haber sido de alto impacto, por algo lo hizo al día siguiente, ¿no? Y cumplió. Entonces, después viene el nacimiento, ¿no? De Isaac, ¿ya? Y viene ese tema. Pero esa parte me la voy a saltar en el resumen, porque no quiero que perdamos la idea. Después vino la pregunta de nuestro hermano, que ya la respondimos la semana pasada. Y ahora vamos a ir a Génesis 21, ¿ya? Donde vamos a empezar el tema. Entonces, ¿se acuerdan que entonces la historia que acabamos de recordar del capítulo 20 era con Abimelech, ¿ya? Entonces, ahora volvemos al capítulo 21, ¿ya? En el versículo 22 dice lo siguiente. Aquí vamos a ir leyendo la versión internacional. Está mi puntero mouse, aquí mi puntero láser, perfecto. Entonces ahí, en aquel tiempo, Abimelech, que estaba acompañando a Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Porque claro, Abimelech también había visto todo como Abraham había ido aumentando en cuanto a ganado, riquezas, esclavos y todo lo demás. Entonces le dice, bueno, Abimelech estaba acompañando a Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Versículo 23 dice, júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Y claro, si recordamos bien la historia que había ocurrido con Abimelech y Sara, la mujer, y Dios que se le apareció entre sueños, tiene totalmente sentido aquí que Abimelech ya va y le dice a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, y le pide eso, ¿no? Y dice, júrame ahora, por Dios mismo, ¿por cuál Dios? Por ese Dios que a él se le había aparecido en la noche, por ese Dios que se le había aparecido en la noche diciéndole que lo iba a matar si no devolvía a Sara. Entonces él dice, bueno, júrame por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad,
Porque claro, ¿cómo lo había tratado antes? Con falsedad, diciéndole que Sara era su hermana. Dice, y ni tampoco ni a mis hijos ni a mis descendientes. ¿Ya? Júrame a mí júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero. Recuerden nada más que después de este hecho en donde Abimelech devuelve a Sara, Abimelech le dice a Abraham, bueno, ahí tienes la tierra por delante, elige donde tú quieras vivir. O sea, Abimelech le dijo, yo no quiero tener problemas contigo, o sea, ya con lo que vi en el sueño me basta y me sobra. Con lo que me ocurrió es más que suficiente, así que primero no quiero morir, no quiero que mis mujeres estén estériles, ni las mías, ni mis siervas, nadie. Y le dice, júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Acá la versión Reina Valera, ¿no? Aquí está en verde y dice, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. ¿Cuál es la bondad que hizo? Bueno, recuerda, aparte de devolverle la mujer, apenas se enteró de que no era una mujer libre, sino que era una mujer que estaba casada, además le dio bienes, siervos y siervas, ganado. Entonces, él dice, bueno, así como yo te traté con bondad, te devolví a tu señora, te di bienes materiales, te di siervos y te dejé vivir donde tú quisieras, tú harás conmigo y conmigo, con mi pueblo, ¿no? ¿Era para que Abimelech se preocupara? Pues, bueno, yo creo que sí, ¿no? Después de lo que pasó, él dice, bueno, no me engañes más, porque tu engaño casi me cuesta la vida. No me engañes más, porque por tu engaño, mis siervos y mis siervas también estaban estériles. Entonces el versículo 24 dice, lo juro, respondió Abraham. Luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? A Abimelech lo primero que le dice es, júrame de que no me vas a volver a tratar con engaño, júrame que aquí va a haber transparencia en todo lo que nos digamos, no quiero volver a pasar por la misma situación. Entonces, ¿qué ocurrió? Abraham le dice, lo juro, perfecto. Y ahora Abraham se queja con él y le dice, luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Porque claro, un pozo de agua no es menor, requiere un trabajo, requiere saber dónde cavar y después cavar y hacer un pozo de profundidad lo suficiente para poder llegar donde están las napas subterráneas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Abimelech se encuentra con la acusación que le está haciendo a Abraham, diciéndole, oye, aquí pasó algo con este pozo. Entonces, vamos al versículo siguiente, versículo 26, dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Abimelech dice, yo no sabía, nadie me lo había comentado, y tú tampoco me lo habías comentado antes. Y yo creo que aquí Abimelech también lo trata a Abraham dentro de cierto modo con algo de respeto para no pasar por lo que ya le había tocado pasar antes, pero aquí le dice claramente, oye, aquí nadie sabía, no sé quién lo hizo, de hecho aquí la versión no internacional dice, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar que pues tú no me lo habías dicho. Verso 27. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Y versículo 28, fíjense lo que dice. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado esas 7 corderas? Ahora la pregunta aquí del versículo 27 es, ¿por qué dice? Entonces Abraham llevó ovejas y vacas, varias, ¿no? Y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. ¿Se acuerdan cuando Dios hace el pacto con Abraham y le dice, parte un animal en dos y después Jehová pasa entre medio pasa una antorcha de fuego entre ellos dos? Y habíamos leído en aquella ocasión también de que hay otros ejemplos de pactos en los cuales los animales se partían o se sacrificaban en señal de hacer un compromiso entre ambas partes. Y acá fue lo mismo. Y en el versículo 28 dice, pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño. Algo aparte. Entonces Abimelech le dijo, bueno, ¿qué pasa con esta?
por qué has apartado estas 7 corderas? Versículo 30 dice, acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas te servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Entonces, él se las entrega y le dice, mira, estas 7 que yo aparté son la prueba de que yo fui el que hizo el pozo y por lo tanto el pozo me pertenece y por lo tanto no estoy mintiendo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Verso 32. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos, que queda hacia el lado, obviamente, de la costa, de Canaán hacia la costa. Verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. O, versículo 34, acá la versión Dios habla hoy, dice, durante mucho tiempo Abraham vivió en el país de los filisteos. Entonces, fíjense qué interesante también aquí ver de que un poco tomando lo que habíamos estudiado el jueves pasado, donde yo les comentaba de que tenemos que recordar que Abraham no llegó directo a vivir y a sentarse a la tierra de Canaán, sino que Abraham anduvo como nómade. Y acá nos dice y nos indica de que él estuvo también viviendo durante mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Después de este hecho, en donde se encontró nuevamente con Abimelech. Y un Abimelech, obviamente, preocupado, primero pidiéndole, oye, júrame de que no vas a hablarme con engaño, júrame que no vas a hablar con engaño ni a mí, ni a mi familia, ni a mi pueblo, y júrame que nos vas a tratar con la misma lealtad que nosotros te hemos tratado. Y obviamente Abimelech en ese caso lo que menos quiere tener es una discordia o un problema con Abraham. Pero Abraham aquí le saca en cara y le dice, bueno, oye, pero hay un tema pendiente, este pozo. Y este pozo que le dice, bueno, yo lo cavé y tu gente aquí lo ha tomado. Y como podemos ver, aparece esto del pacto con los animales y los pactos también como ofrenda de muestra de lealtad. Y aquí es interesante, ¿no? El verso 30, donde dice, acepta estas 7 corderas. Entonces, también en la entrega de animales también era para ratificar la veracidad de lo que se está diciendo, como una prueba de, ¿cómo se llama? Una prueba de lealtad, de que lo que se estaba diciendo es correcto. Jeff, ¿se escucha bien? Porque me acaba de aparecer un mensaje de conexión inestable. A ratitos, pero muy poco. Yo continuaría, no afecta el mensaje. Ya, voy el teléfono más cerca ahí de la ventana. Ok. ¿Hasta ahí alguna consulta, comentario, hermanos? Les dejo un rato el micrófono, si alguien quiere comentar algo. Los pozos me llaman la atención. Estábamos viendo en Éxodo de que cuando llegaban a lugares donde tenía que haber agua, los pozos era la única forma de obtenerlo. Y Israel se encontró con muchos pozos que estaban tapados o que tenían el agua era salada. Entonces, por eso también entiendo que para Abraham sea tan importante haber construido un pozo y tan duro que se lo hayan quitado, porque pierdes toda la parte de agua de todo tu pueblo por no tener un pozo. Eso me llama la atención. Sí, los pozos son importantes y recuerden, por ejemplo, obviamente no es el mismo pozo, pero recuerden el caso de la mujer samaritana, ¿no? Ella iba a un pozo donde tenían que ir todo el pueblo para ir a buscar agua, porque como tú bien acotas ahí, los pozos de agua salada también era un riesgo para ellos. El trabajo de hacer un pozo y después llegar y encontrar que el agua que hay es salada. Estamos en zonas en donde hay zonas de arena, zonas de oasis, es un desierto y el desierto también tiene esa cualidad de que hay lugares que antiguamente fueron océanos y que, sobre todo, por ejemplo, acá en el norte de Chile, está extremadamente salado y asimismo hay en otros lugares. Entonces, se te concentró el agua de mar, se evaporó, pero quedaron abajo napas subterráneas con sal.
y obviamente esa agua salada no te sirve. No existía el proceso de desalinización en ese tiempo. Entonces, los pozos pueden ser sinónimo de guerra, por lo mismo, porque es el tema vital para un pueblo para subsistir. Y también, por otro lado, si tú quieres eh, a matar a un pueblo, entre comillas, o hacer que se vayan, bueno, le tienes que cortar los suministros y el agua es uno de los vitales, es un suministro vital. Continuamos entonces el versículo 22. Y aquí en el versículo 22 yo creo que es donde llegamos al clímax de la historia de Abraham. Porque hasta ahora ha sido un camino, hemos visto historia, hemos visto entre medio que él comandaba con su esposa, que en un momento decía que era su hermana, hemos visto lo que pasó con Agar, la esclava egipcia, y el hijo que tuvo, que se llamaba Ismael. Vimos la historia de, bueno, de dónde venían, cuál fue la generación que salió de Ismael, todo el mundo arábico. Hemos visto lo que pasó con Sodoma y Gomorra, el anuncio del ángel, el nacimiento de Isaac, y ahora llegamos a Génesis 22, que es el momento de la prueba cúlmine de Abraham con su fe. Si bien es cierto, Abraham, en este caso de su mujer, vemos que cometía un grado de mentira, pero por otro lado también Abraham, eh, yo creo que obviamente no es correcto lo que hacía, pero él lo hacía tratando de hacerlo por mejor, ¿ya? Al igual como su esposa Sara le dijo que tuviera un hijo con Agar, tratando de hacerlo por mejor y ella comprendiendo humanamente de que no iba a poder tener ningún hijo. Entonces, acá llega el momento en el cual Jehová prueba ya realmente la fe de Abraham y en el fondo es hacer ver cuán, cuán fuerte es la fe que él tiene. ¿Ya? Entonces comienza el Génesis 22, el capítulo 22, y el versículo 1, ¿no? Y vamos a ir leyendo la versión nueva internacional para leer un poquito distinto. Dice, pasado cierto tiempo, dice, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Bueno, ya hemos estudiado largamente este camino de Abraham y sabemos que Abraham recién pudo tener a su hijo a los 100 años. ¿Recuerdan eso? Él tenía 100 años y su esposa tenía 90. Y acá dice, después que pasó un cierto tiempo, en donde él ya había, recuerden, ya cuando fue la etapa del destetar, que hicieron fiesta por el destete de Isaac, que había tenido problema con Ismael, con Agar, se reían de él, se burlaban, entonces ya había tenido que a Ismael despedirlo. Lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, al final del día, Abraham había dejado todo por este hijo, su único hijo, Isaac. Entonces, por eso le dice, ¿no? Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes, porque el otro ya no estaba, porque Ismael ya no estaba con él, ¿no? Y le dice, y al que tanto amas, ¿ya? Para él, obviamente, Isaac era un hijo muy amado. Más adelante, cuando veamos ya después los últimos días de Abraham, aparece también que Abraham tuvo más hijos después, pero con otras mujeres. Eh, por ejemplo, recuerden que habíamos visto que se casaba con, y se me olvidó el nombre, se me olvidó, déjame volver para atrás para buscar cómo se llamaba la otra mujer que había tenido. A ver, y si alguien se acuerda, me lo dice, porque se me olvidó en este minuto cómo se llamaba. Para Gary Setura. Ah, gracias, Setura, ¿no? Sí, correcto. Sí, está la historia de Lot. Gracias, Michelle. Te pasaste, sí. Ahí está, ahí llegué, ahí está. Gracias, Michelle. Sí, ¿ven? Él tuvo
tres mujeres que por lo menos registra la Biblia, Agar, Sara y Setura. Y con Setura tuvo estos hijos, ¿ya? Y con Sara solamente tuvo a Isaac y con Agar solo tuvo a Ismael, ¿ya? Después Ismael tuvo los 12 príncipes, de acuerdo como lo había dicho la promesa de Jehová. E Isaac tuvo dos, Esaú y Jacob. Y de ahí, de Jacob, es donde vienen las 12 tribus de Israel. Y con Setura, estos hijos, vemos después los últimos, cuando leemos los últimos días de Abraham, de que Abraham a ellos los envió lejos, siempre los mantuvo lejos de su hijo Isaac. Entonces, él no quiso que Isaac después se contaminara o se juntara, no tengo claro el objetivo, pero no permitió que Isaac se juntara con los otros hijos de la otra mujer que había tenido, que era Setura. Entonces volvemos rápidamente al párrafo donde estábamos. Discúlpenme, pero no lo tenía eso a mano y se me ocurrió ahora, entonces por eso no lo tenía preparado. Entonces, bueno. Entonces ahora le dice, ¿no? Toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí, ofrécelo como holocausto. ¿Ok? Entonces, el mensaje era claro. ¿Un holocausto en qué consiste? En matar, en abrir el animal y ponerlo arriba del fuego. Eso es un holocausto. Por eso cuando nos vamos a comer un asado o una parrilla, no sé cómo lo dirán en otros países, pero cuando vamos a comer carne ahí a las brasas, a veces bromeamos, ¿no? Que es un holocausto, porque así eran los holocaustos. Entonces, ahora, imagínense eso, hacérselo a su hijo. Es una solicitud que Jehová está haciendo y que parece muy extraña y extrema, ¿no? ¿Cómo Jehová le está pidiendo hacer eso? Denme un segundo. Denme un segundo que aquí se me deja de... Sé que llegó mi hijo por acá, entonces estaba metiendo bulla, le voy a avisar de que estoy en el estudio. Ya cachó. Ok. Entonces, y le dice, ofrécelo allí como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces, ir, llevarlo, matarlo, ponerlo arriba del fuego en el monte que le iba a indicar. Hay muchas veces en las cuales nosotros podemos escuchar los mandamientos de Dios y podemos a veces dudar, podemos pensar y a veces leemos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos indica y lo cuestionamos. Y muchas veces ponemos peros o ponemos argumentaciones diciendo, pero no debe ser tan así o debe haber otra explicación. Y Abraham, a pesar de este tipo de indicación que le dio Jehová, ¿qué hizo Abraham al día siguiente? Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Fíjense, al día siguiente, en la madrugada, tempranito. A veces nosotros tratamos de decir de que ciertos mandamientos de Jehová no son o no son tan importantes, o queremos no considerarlo, o queremos tratar de buscarle el ajuste a nuestra manera. Pero fíjense lo que hizo aquí Abraham. Abraham inmediatamente, frente a tal magnitud de solicitud que le hace Jehová, él se levantó de madrugada. No esperó más, no esperó 2 días, 3 días, no lo estuvo meditando, sino que él inmediatamente, en la madrugada, de temprano, ensilló su asno, cortó la leña y fue hacia el lugar. Tomó 2 criados para que la acompañaran y fueron hacia el lugar. ¿Qué dice el versículo 4? Fíjense, al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Estuvo 3 días caminando y 3 días en los cuales me imagino la cantidad de pensamientos que él debe haber tenido.
no fue algo inmediato. Tuvo que, además, caminar y tener prácticamente 3 días de tortura. Caminar, dormir en un lugar, después seguir caminando, volver a acampar y después continuar hasta el tercer día, en donde ven el lugar. Gracias a Dios, Dios no nos pide eso, porque fíjense que aquí Dios le pidió a Abraham a su hijo, pero Dios sí ofreció a su hijo. Dios sí puso a su hijo a morir en sacrificio por nosotros. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Es decir, llegó un momento en los cuales iban hasta donde iban con sus asnos, con sus siervos, tal cual como dice acá la versión Reina Valera, ¿no? Donde dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Es decir, llegaron minutos en los cuales dejó a los dos siervos, dejó a los asnos, tomaron ya la leña que llevaban en los asnos, que iba cargando los asnos, y fíjense lo terrible de esto, ¿no? Dice, y puso sobre Isaac, su hijo, la leña. Y él tomó el fuego y el cuchillo. Él ya era de edad quizás 110, 115 años, algo así. Y fueron ambos juntos. Versículo 7. Isaac le dijo a Abraham, Padre. Y Abraham le dijo, dime, hijo mío, aquí tenemos fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y fíjense aquí la respuesta de Abraham, ¿no? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando justo. Versículo 8 acá, fíjense. Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Yo no quiero pasar por esa situación. Eh, y fíjense que aquí Abraham está demostrando de que él no sabe el desenlace de esta historia, pero sí demuestra que tiene una fe muy grande y por algo es llamado el padre de la fe. Y por eso Abraham también tiene su espacio largo dentro de la palabra de Dios, porque Abraham está dispuesto a hacer lo que Dios hizo por nosotros, y que es sacrificar a su propio hijo. Y Abraham, ¿no? Él indica, ¿no? Jehová proveerá. A lo mejor Abraham tenía la fe de que más adelante hubiera algo, pero hasta el momento él no lo sabe. Nosotros conocemos la historia en forma retrospectiva, nosotros sabemos cuál es el desenlace, pero pensemos que Abraham no lo sabía. Y ahora tienen que caminar y subir ya al monte en el último tramo. Y versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Fíjense, o sea, Abraham llega al lugar, toma la leña, prepara el altar, pone las piedras, las acomoda, pone la leña. ¿Y qué hizo? Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Obviamente, este acto, este momento, me imagino lo doloroso que debe de haber sido para Abraham. Un momento en el que eh, tiene que atar a su hijo. Y probablemente su hijo desconcertado, sin entender, sin saber qué está pasando, él tiene que atarlo para eh, ponerlo arriba de este altar. ¿Y qué dice el versículo 10? Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Una historia que yo creo que la hemos leído, la hemos aprendido miles de veces, pero fíjense, hermanos, de que Abraham estuvo dispuesto, después de haber esperado, ¿cuánto? Fueron como 25 años esperando hasta que naciera Isaac, su hijo, de haber peregrinado, habiendo dejado todo. Que Dios le pide que entregue a su hijo, a su único hijo. Y alguien podría decir, oye, pero si ya había hecho todo, ya había partido de Ur de los Caldeos, había llegado a Aram, después de Aram tuvo que ir a Canaán, tuvo que pasar hambre, tuvo que esperar a 25 años a que la promesa se cumpliera. Y ahora que ya vemos que todo estaba cumplido, de que todo está andando, Jehová le pide que haga esto. Vanamente uno diría, oye, ya era suficiente, no era necesario. Pero Dios le pide hacer esto y por eso es que Abraham tiene ese lugar, ¿no?, de padre de la fe, porque ¿quién de nosotros ha recibido primero un mandamiento de esa forma? Y segundo, ¿cuántos de nosotros a lo mejor dudaríamos en hacerlo? Y aquí, insisto, Abraham es la figura de lo que es Dios en este párrafo, con la diferencia que Dios sí puso a su hijo a morir por nosotros. Acá Abraham también no lo negó. La diferencia está que el ángel, antes de que Abraham matara a su hijo, el ángel le dice, detente, no le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. ¿Algún comentario, hermanos, hasta ahora? ¿Alguien que quiera comentar algo? Analizando lo que sucede con los sacrificios de los niños, estudiábamos también en algún momento que era normal en la tierra de Canaán que se sacrificaran niños. De hecho, era tan normal que hasta Acaz y Manasés, que fueron reyes de Israel y Judá respectivamente, también pasaron sus hijos por fuego. De hecho, producto de lo mismo, Jehová le ordena a Moisés la consagración de los primogénitos, de alguna forma para que no siguieran las costumbres de la tierra donde iban, que normalmente se mataba el primogénito como un sacrificio para los dioses. Entonces el Señor le entrega que se tiene que redimir a los primogénitos varones para que no maten a sus hijos. Entonces, entendiendo eso y como estudiamos, ¿verdad, Roy, con respecto a Sodoma y Gomorra, que tenían moralidades tan extrañas, en ese tiempo también no era extraño sacrificar a los hijos. Obviamente no era algo que Jehová pidiese, era la primera vez que lo estaba pidiendo y de alguna forma hace que Abraham diga, bueno, quizás ahora esta es la nueva forma, ¿no? Por eso no lo encuentra tan raro, lo que no quita de que no sea duro para él. Pero así como yo entiendo por qué Abraham también lo va a hacer, porque era propio de la zona, parece, sacrificar a los niños. Pues, de hecho, lo que tú planteas desde la tierra de Ur, donde partieron, y el camino que tienen hasta Harán, pasan por varios pueblos donde efectivamente hay registros, por lo menos dentro de lo que es la arqueología, en donde se manifiesta eso, ¿no? De pasar a los hijos por fuego o de sacrificarlo, ya sea para, no sé, por tener lluvia, para alimento, por una guerra o por algo así. Pero obviamente no era algo de todos los días, puesto que no todos los días se tenían hijos primogénitos, pero sí es cierto y es lo que aparece más adelante en los libros de reyes y crónicas, donde efectivamente hubieron reyes de Israel que, que mataron a su hijo por haciendo sacrificios. Entonces, sí, eso ocurría. No obstante, acá, en el caso de Abraham, vemos que él, eh, cuando Dios se lo pide, es porque efectivamente, como dice acá, y Dios lo ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y que tanto amas. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo que le está pidiendo es sacrifica al hijo que tanto amas. No era sacrifica a cualquiera de tus hijos, sino que al que tanto amas. Y es correcto también el tema de
de cómo Jehová distingue a su pueblo, ¿no? Con el tema de la circuncisión, para decir, mira, este es mi pueblo, este es mi redimido, estos son mis hijos, y ese era, entre comillas, el pacto que tenían con Dios, y ese era el pacto que tenían que hacer. Eh, Después el verso 13, fíjense lo que nos dice Abraham. Y Abraham, después que ocurrió eso, alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor, que era el dicho, ¿no?, que tenían los judíos en ese tiempo cuando esto se escribió. Y aquí vemos también un poco lo que Abraham decía, ¿no? Dios proveerá. Cuando le preguntaba el hijo, bueno, aquí hay fuego, aquí hay leña, dónde está el cordero? Y él decía: Jehová proveerá. Bueno, ahí está. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos, y fue entonces y tomó el carnero, ¿no? O acá en la versión Reina Valera dice: el carnero trababa en un zarzal por sus cuernos. ¿Ok? Y ese fue el holocausto que hizo Abraham. Yo aquí me quedo y me gustaría dejarles a ustedes el concepto, ¿no? Y la idea de que Abraham hizo un sacrificio que humanamente, si lo analizamos, si Dios nos lo pidiera, es de extremo doloroso. Gracias a Dios Dios no nos pide eso. Eh, Independiente tuviese sido fácil o no fácil tener tu hijo, Dios no nos está pidiendo eso. Y si Dios lo pidiera, no creo que lo hiciéramos, la verdad. Porque a veces Dios nos da mandamientos que son mucho menos drásticos que este, y así todos los cuestionamos. Y eso es lo que quiero que también reflexionemos. Dios nos da mandamientos hoy en día que no son gravosos. Recordemos que Él dice que sus mandamientos no son gravosos, pero ¿qué queremos hacer nosotros? Cambiarlos, darle una interpretación distinta, bajarle, como decimos, el perfil, tratar de creer de que no son tan importantes o cualquier otra cosa. Entonces, aquí Dios le pidió a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Un ejemplo de que en realidad ninguno de los mandamientos que nosotros tenemos hoy en día son gravosos. Por otro lado, Abraham aquí está siendo como una figura de un ejemplo, ¿no? De que él fue capaz de hacer eso, estuvo dispuesto a hacerlo, pero por otro lado hubo alguien que sí lo hizo por la humanidad, y ese fue Dios, en sacrificar también a su hijo, pero en este caso para que nosotros obviamente fuésemos redimidos, ¿ya? Sacando esos paralelos y esas conclusiones, es donde vamos encontrando en realidad al final del día a este Abraham, que en el versículo anterior, acá, le dice en el versículo 12, la típica versión Reina Valera, le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor a Dios. Y básicamente está ahí. Si no tememos a Dios, si no tememos a lo que Dios nos ordena y nos manda, obviamente nunca vamos a cumplir los mandamientos. Y aquí tenemos el ejemplo de alguien que por sus actos nos habla y nos dice: bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo estuve dispuesto a hacer lo que Dios me pedía. Ahora dependerá de cada uno de nosotros. ¿Ok? Sí, Roy. Sí, dale. Justo conversábamos acá un poco acerca de el trauma, digamos, que tuvo que después subsanar Abraham con Isaac, diciéndole: oye, papá, casi me iba a matar. O sea, tiene que haberle explicado, digamos, Dios provee, Dios da todo, quizás que tenía en su cabeza, en el fondo, a lo mejor él pensaba: bueno, si Dios me quiere quitar este hijo, me querrá dar otro más, para Dios no hay nada imposible, ya le había dado un hijo en vejez, cuando incluso a Sara ya le había quitado la costumbre de las mujeres, dice. Entonces, Abraham de haber dicho: pucha, lo amo, pero amo más a Dios, po, en el sentido, Dios me dará otro, po.
Si ella me prometió que iba a ser padre de una nación numerosa. Así es. De hecho, me acordé en este minuto, un versículo que en el Nuevo Testamento, en donde dice que Abraham, incluso él creía que incluso desde la muerte le podía volver a traer a su hijo. Eso en Hebreos. Hebreos 11, 18. Correcto. Exacto. Hebreos 11, 18. Mira, léelo, Jeff, por favor. Así que lo tienes a mano, ¿no? No, pero me sé el versículo. Ah. No sé si Michelle lo Yo tira una primero, vez, a quien llega primero. mira, yo no sé si una vez fue coincidencia o no, pero alguien pidió que se leyera Ahí un está. versículo y hubo alguien que lo dijo de memoria en el minuto. Entonces yo creo que debe haber sido coincidencia, porque no creo que eso se vaya a ir de memoria completa, Sí, pero leyendo el fuera texto simpática específico, coincidencia. Mira, léelo. leyendo el texto específico sin la introducción, pero dice pensando, hablando de Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Exacto. Dice sentido figurado porque él sintió que como que su hijo había muerto, Exacto. como que le volvió a dar mala vida cuando no lo tuvo que matar, pero él pensaba como claro, de que el Señor podía hasta levantarlo entre los muertos, podía resucitarlo. Exacto. Entonces fíjense ese versículo de Hebreo, ahí demuestra también un poco la mentalidad que tenía Abraham acá, donde Abraham decía, bueno, Dios me lo va a devolver de alguna forma, y fíjense y eso es lo que quería agregar acá, y gracias Jeff por leer ese versículo, porque el concepto de la resurrección todavía no aparece en la escritura, todavía no aparece dentro de las enseñanzas. Entonces, eso es algo interesante de leer aquí en ese versículo de Hebreos 11, de que Abraham ya pensaba de que incluso le podía devolver de la muerte a su hijo. Y hasta ese momento, insisto, por lo menos bíblicamente, de lo que está escrito, nosotros no tenemos ningún registro ni de enseñanza, ni de algún hecho, de alguna situación en donde haya habido alguna resurrección. Entonces, dos opciones. Hay algo que hubo y que nunca lo vimos, nunca está escrito, y Abraham sí lo sabía, pero nosotros no lo sabemos, pues no quedó escrito. O yo me inclino más por la segunda, que es que Abraham tenía ya en este minuto, había forjado una fe tan grande, porque la fe de Abraham fue creciendo con el tiempo, es natural eso. Había forjado su fe, había conversado muchas veces con Dios, que ya él incluso creía hasta lo imposible. A lo mejor lo imposible le parecía que alguien resucitara. Y por eso él, teniendo tanta fe, dijo, bueno, Dios tiene el poder y Dios tiene la capacidad incluso de hacer esto que a lo mejor nunca ocurrió, y que era que le devolviera a su hijo de la muerte. Y como dice Hebreos ahí, dice, en el cual en sentido figurado, porque él, como le dijo el ángel, yo ya sé que tú lo vas a hacer. Abraham estaba a punto. O sea, se le había levantado al día siguiente, había caminado 3 días, me imagino que tortuosos, pensando en lo que tenía que hacer. Llegó al lugar, amarrar a su hijo, como tú bien, Michelle, dice, bueno, el hijo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué hago acá? Y a lo mejor viendo a Abraham con el cuchillo en alto, y en ese minuto pensando de que, oye, me vas a matar, y bueno, aparece el ángel y le dice, bueno, que no lo hagas, y allá está el carnero, y cambia a Isaac por el carnero, y en ese minuto Abraham volvió a tener nuevamente a su hijo, le volvió a nacer su hijo, porque él mentalmente, para él ya estaba muerto. Jeff, ¿levantaste la mano o era un dedito arriba de aprobo? Pregunta, levantar la mano de pregunta. ¿Te acuerdas que habíamos estudiado que cuando fue Tao y, ¿cómo se llama? Ismael lo molestaba, ¿te Sí, acuerdas? sí. Ese tipo de bullying, y ya eran grandes como para eso. Habíamos dicho en su momento que tenían quizás ya 12 años, yo decía 18, estábamos como por ahí. No, Entonces, Ismael tenía 15. ¿qué edad tenía Isaac entonces 14. cuando está pasando esto? ¿Qué edad tiene? No es tan niño. No, yo me imagino entre 5 o 6, en ese rango. Pero como si habíamos dicho. Pero es que no lo especifica. No lo dice. Pero es Hemos que concluido en la clase anterior que tenía por lo menos cerca de 12 años. Tú habías dicho 15 cuando fue lo de Ismael. Entonces ahora cuando lo está llevando a sacrificarse ha pasado un poco de tiempo. Entonces no es un niño tan niño, es un poco más no, adolescente.
Yo lo que dije fue Ismael en la edad de 12, 14 años. Vamos a buscar la grabación. No. De veras que está grabado. De veras que está grabado. ¿Ya? Mira, y aquí hay un tema. Aquí fíjate el versículo 22. Dice, pasado cierto tiempo. O sea, también ahí ya nos dejó a la imaginación. No lo especifica. Después, acá como el 22 en Reina Valera dice que después de estas cosas. Entonces, mira, la verdad puede haber sido de 6 años, de 12 años, de 18 o de 20. Si fue de 20, no creo que haya sido fácil amarrarlo y dejarlo arriba Claro, de la leña para pensando yo, sacrificarlo. cuando tienen que amarrarlo. Entonces ahí como que es más cómodo si es más niño, Claro. si no, se hace más O difícil. sea, lógico, claro. Exacto. Y iban solos, porque a los siervos los dejó abajo y subió el monte solo con su hijo. Entonces, por eso yo me imagino, y aquí ya imaginación mía, me imagino en el rango de los 5 o 6 años, que es como la edad máxima, es como que tú trataras a Elian de amarrarlo, tú solo. No sé si lo lograrías. Pues no es fácil, no es fácil. Entonces, claro, si fuese, no sé, porque piensa que Abraham ya tenía más edad, no eran ancianos, obviamente con 100 años, ¿ya? Pero igual amarrar a alguien y ponerlo arriba sin poder maniatarlo y amarrarlo, no puede ser alguien me imagino yo, no puede ser de 20 años. Porque, insisto, aquí decía de que después pasado el tiempo, entonces De no hecho, hay una certeza. algunas películas no ponen al niño más grande, entonces él le inventan una escena de que lo dejó inconsciente, le pegó en la cabeza, lo dejó inconsciente y lo pudo amarrar. Es cosa de película, ¿no? Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Y lo que no está escrito y uno a veces se imagina es, bueno, si el niño estaba ahí, la pregunta es, ¿el niño gritaba? ¿El niño le pedía, no, papito, no lo hagas? Papito, no, papito, no. ¿Qué grito puso el hijo cuando a lo mejor vio que su padre estaba con el cuchillo ya arriba y lo tenía amarrado y lo tenía puesto ahí arriba del fuego, para hacer el fuego, todavía no prendía el fuego, lo tenía ahí arriba de la leña? ¿Qué grito le dio? No sé. Yo no. Me imagino eso y suena feo. Es terrible. Y un poco lo que decía Michelle también, o sea, ¿cómo arreglaron esa situación padre e hijo después? Ah, no sé, se me imagina que solamente así como Dios solucionó la situación entre María y José, tuvo que intervenir. No todas las intervenciones de Dios están escritas en el Antiguo Testamento, entonces probablemente Jehová también tuvo que intervenir para decirle a Isaac, oye, es tu padre y quiérelo igual. Bien, yo creo que después de algo así, no sé si nosotros, si no hubiese tocado a nosotros ser el hijo, no sé si habríamos querido a nuestros padres si no hubieran hecho algo así. O sea, ¿se dan cuenta? Todas las cosas desde el punto de vista humano. Eh, eh, si no interviene Jehová nuevamente, no lo sé. Suena difícil. Suena difícil. Versículo 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Es decir, estoy leyendo, voy a poner nuevamente el puntero láser. Láser. Dice, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido en todas las naciones del mundo. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Fíjense, aquí nuevamente el ángel del Señor. Tú estuviste haciendo unos estudios al respecto, Jeff, y hay interesante
poder ir linkeando esas cosas, pero hoy no me voy a meter en ese tema. Pero aquí fíjese lo que nos dice el versículo 15, ¿no? El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? No le has negado al único hijo. Leyendo ahora la Reina Valera, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En otras palabras, conquistarán las ciudades. Poseer las puertas significa derribarlas, significa invadirlas, ¿no? La puerta era lo más importante, pero el resto era muralla, era roca. Y por las puertas eran donde tenían que tratar de derribarlas para entrar. Y todas las películas que hemos visto de esas cosas así como medievales, de castillo, de fortaleza, eran así, o sea, no son muy lejanas a la realidad, ¿no? Y aquí viene la parte nuestra, ¿no? Verso 18, porque me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Por qué todas las naciones van a ser bendecidas por su descendencia? Porque de ahí iba a venir Cristo. No porque de ahí iban a ser el pueblo judío, sino que de su descendencia iba a venir Cristo y nosotros íbamos a ser bendecidos también. Porque la bendición no era solamente para los judíos, sino que era para judíos y gentiles. Abraham, verso 19, regresó al lugar donde estaban sus criados, es decir, bajó la colina, llegó de vuelta a los dos criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Una historia, yo creo que todos conocíamos la historia, ¿no? Y hemos escuchado miles de predicaciones y estudios al respecto, pero yo solamente hoy en día quiero mostrarles de que los mandamientos del Señor que tenemos nosotros no son gravosos. Dios no nos ha pedido sacrificar a nuestro hijo. Dios no nos ha pedido hacer cosas que son humanamente imposibles. Y frente a esto, hermanos míos, frente al ejemplo de Abraham, de obediencia, frente a lo que Dios le había pedido, no nos queda nada más que obedecer a los mandamientos que nos ha dado hoy en día. ¿Hay algún mandamiento que se parezca en sacrificio a este? Ninguno. ¿Hay algo que Dios nos esté pidiendo mayor que esto? Ninguno. Lo que Dios nos pide comparado con esto, si lo ponemos en esa proporción, hermanos, imaginarnos que Dios nos pidiera matar a nuestros hijos en sacrificio, creo que felices diríamos, no, estoy dispuesto a ir todos los domingos a reunirme, estoy dispuesto todos los domingos a hacer el esfuerzo por estar con Dios, estoy dispuesto a mantener una vida santa, estoy dispuesto a no estar dispuesto o propicio al pecado. O sea, si ponemos esto en comparación, hermano mío, yo creo que veríamos con mucha más ternura, por decirlo así, los mandamientos que Dios nos da hoy. Y yo creo que hoy en día la reflexión que tenemos que hacer frente a esto, porque esto está también para nuestra enseñanza. Primero, sabemos de dónde viene la promesa y que se cumple, ¿no? Pero también vemos, hermanos míos, de que lo que Dios nos pide hoy nos tiene que dar aún más ánimo porque no se compara en nada a lo que Dios le pidió a Abraham. Póngase usted en su lugar. De los que estamos aquí, hay varios que tienen niños chicos. Y si nos ponemos en ese lugar, gracias a Dios Dios no nos pide hacer eso. Y gracias a Dios nos pide cosas que son nada comparado con lo que está pidiéndole acá a Abraham. Ok, creo que estamos en la hora, son las 10 de la noche, estamos terminando el capítulo 22. Si alguien quiere hacer algún comentario para ir cerrando.